Vamos a seguir hablando sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia. Para esta ocasión tiene la gentileza de atendernos Mariano Ameguino, que es director de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Mariano además estuvo recientemente en Varsovia, capital de Polonia. Mariano, te voy a citar, como vos mencionás en una de tus notas en Infosur, ponés que Polonia es el país más cerca del conflicto, por lo cual se convierte en un paso obligado para quienes escapan de allí y buscan el estatus de refugiado de guerra. En principio te agradecemos por esta comunicación. Quiero comenzar preguntándote de qué forma son recibidas las personas que huyen de Ucrania por parte del gobierno de Polonia y si además existe un alineamiento de políticas con el resto de Europa. Gracias, Agustín. Si llegan a Varsovia, que es la ciudad donde yo estuve, a través de las vías de trenes del transporte ferroviario, que lo pone de manera gratuita, digamos, el gobierno de Polonia, y llegan a Varsovia. También llegan a otras ciudades desde lo que es la frontera. Pero Varsovia, digamos, es el lugar central. Desde allí suelen distribuirse hasta otros lugares de Polonia u otros lugares de Europa. Lo que a mí me llamaba la atención era la gran cantidad de ucranianas con sus hijos e hijas, ya que los hombres deben quedarse a combatir, fueron declarados combatientes entre los 18 y los 60 años en Ucrania, y que al acercarme al centro de refugiados, encontraba mujeres muy bien preparadas, con sus ropas, con sus recursos, con algo de dinero, con el manejo del inglés. Entonces digo, acá debe haber algún refugiado que no está llegando. Y en Polonia nadie me daba explicaciones de eso. Y hoy por hoy uno indaga un poco más y sabe de los conflictos que hay en el borde, la frontera. Pero digo border porque ahí hablan tanto en inglés, decían de border, y me quedó esa expresión en la frontera que no todos están pudiendo pasar. Hay denuncias de trata de blancas, hay denuncias de discriminación, pero bueno, 2 millones de ucranianos, ucranianas y sus niños han llegado en 15 días. Yo estuve 10 días, en los primeros 15 días de conflicto habían llegado 2 millones a Polonia con vistas de distribuirse en otros lugares de Europa. Y no era tan sencillo. Había conflictos. Hubo un tren que iba para Alemania y Alemania dijo, no, por ahora no, porque no tenemos la logística preparada. Después encontré muchos autos desde Madrid que se iban hasta Varsovia a buscar familias de ucranianos y ucranianas, tenían más de 30 horas de carretera. Charlaba con los colegas de España y me explicaban que, bueno, como eran ucranianos que manifestaban tener recursos en España, familiares, amigos, que los iban a recibir, los iban a buscar. Mucha organización de ONG, organización no gubernamental en torno a esto, que reclaman que el Estado participe más. El Estado dice, ya pongo el tren, hacen reducción de impuestos para aquellas familias que reciben ucranianos en sus casas, una política un poco de un Estado subsidiando, ¿me entendés? Más que activo y presente. Por otra parte, quiero mencionar que mientras tanto, mientras ocurre esto, el gobierno polaco, que es ultraconservador, está construyendo un muro en la frontera con Bielorrusia. Esto generó, bueno, miles de denuncias que señalan claramente un trato diferencial a, por un lado, los Claro. refugiados del conflicto en Ucrania y por el otro, refugiados sirios, iraquíes o afganos que huyen de otros conflictos en la zona. Te quiero preguntar si coincidís con esta lectura de que hay un trato diferencial en principio y a qué lo atribuís, si lo atribuís, como se suele decir y como por ejemplo lo entiendo yo, a que Polonia forme parte de la OTAN, que es esta alianza militar comandada por las potencias occidentales. Completamente de acuerdo. Aparte, ¿por qué ponemos el foco solamente en los refugiados ucranianos? Y como hoy en la primera pregunta me decías, el estatus de refugiado de guerra. Porque déjame que antes de hablar de Bielorrusia, te cuente, desde el 2014 que ya fueron 1 millón de ucranianos y ucranianas a Polonia, producto de la crisis después del golpe de Estado en Ucrania. Ese millón de ucranianos y ucranianas ingresaron a Polonia
como exiliados, como vecinos que tenían problemas económicos, políticos, y ingresaron a la vida del mercado laboral y del estudio de Polonia en tareas de cuidado, en tareas de choferes, de gastronomía, como suelen ser los migrantes cuando están con pocos recursos, pero 1.000.000 desde el 2014. Y en Bielorrusia tenían ese problema también, gente que quería pasar y el Estado polaco no los dejaba. Los contactos de Varsovia que tengo del mundo académico me comentaban que Duda, el presidente polaco, es un conservador. De hecho, ahí te compartí también unas imágenes que hay, afiches en la campaña pro aborto, ya que este presidente Duda lo suspendió, prohibió el aborto, prohíbe el matrimonio igualitario, un montón de políticas retrógradas que incluso la Comunidad Económica Europea condena y le quita fondos de cooperación internacional a Polonia por tener un presidente así. Fíjate qué loco todo. Y claro, los migrantes bielorrusos no los dejan pasar. Y vos me estás contando que hacen un muro, y allá nadie hablaba del muro. Pero claro, los migrantes ucranianos con estatus de refugiado de guerra no dejan de ser una mano de obra barata para un mercado laboral que los abraza, y como recién te contaba, son individuos, la mayoría mujeres, que saben hablar inglés en gran parte, que venían muy bien vestidos, aunque con una sola valija, porque venían con lo opuesto. Nadie niega la tragedia de ser refugiado de guerra y de perder todo de un día para el otro, pero mira esta anécdota, porque yo siempre lo trataba de comparar con nuestros refugiados y refugiadas de nuestra América Latina. Llegaban con el pasaporte y con un celular en la mano y se iban al desk, al escritorio de las compañías telefónicas que estaban allí en la central de Varsovia, y les daban un chip polaco para poder tener conexión durante un mes gratis adentro de Polonia. Yo digo, claro, el migrante bielorruso no debe tener ni celular, Agustín. ¿Entendés? A eso me refiero. Entonces, digo, hay migrantes de primera y migrantes de segunda, como también me queda la duda cuántos ucranianos y ucranianas no deben poder pasar el borde, la frontera, ¿no? Así que sí, claramente ahí hay una doble vara, que a fin de cuentas, si Polonia denuncia que en Bielorrusia hay una dictadura, no entiendo por qué no le abren las puertas, digamos. También Bielorrusia es un aliado de Rusia y ahí no dejan, pero como que el ucraniano parece que está bien que vengan. Aunque también están preocupados porque los europeos no están absorbiendo como deberían, si no, Polonia colapsa, tiene 40 millones de habitantes. Si los 5 millones de refugiados que se suponen se van a trasladar, van a salir de Ucrania, imagínate que más del 10% de la población de Polonia va a colapsar esa sociedad. Y vos ese doble trato lo atribuís a órdenes lisa y llanamente de la OTAN, a cuestiones raciales, porque eso también se mencionaba mucho, ¿no? De hecho, hay algunos videos que circulan del periodismo europeo diciendo que, bueno, que de Ucrania eran de los nuestros, que son blancos, que son cristianos. ¿Lo atribuís a alguna de esas dos cuestiones, a ambas, o hay algún otro factor que pensás que hay que considerar? Yo llegué justo el 11 de marzo, ese mismo día la vicepresidenta de Estados Unidos estaba en Varsovia analizando el tema de la distribución de los refugiados con el gobierno polaco. Claramente ahí Estados Unidos marcando qué iba a pasar con esos millones de, yo digo, ciudadanos consumidores que debían ser abrazados por nuevas sociedades occidentales, que los incluían. Bueno, se te destruyó tu palacio, venía el nuestro y consumía acá tenés shopping, acá también tenés lugares donde trabajar y demás. Ahí hay una disputa por ciudadanos consumidores a ver a qué sociedades van. Entonces, dada esa, digamos, orden de tratar de organizarlo desde Estados Unidos, también está la subjetividad, la idiosincrasia y la discriminación. Esos videos que vos comentás es en algún punto lo que a mí me hacía ruido estando allí. Dice, che, yo esperaba ver a nuestras compañeras dando la teta y a nuestros pibes con los mocos al viento, refugiados de la vida, como nos pasa acá, como los nadies de Galeano, como la canción de Calle 13, como nos pasa acá con nuestros desastres naturales, porque no nos damos cuenta, pero vivimos en guerra todo el tiempo en América Latina. Y me encontraba con algo muy bien organizado por la sociedad civil, con buenas ropas para enfrentar el frío, con recursos, sabiendo hablar inglés, con tarjeta de crédito, con celulares, obvio, con un desastre, un crimen contra la humanidad, pero a la vez decía con recursos,
tengo un amigo en España, en Berlín, tengo trabajo. Había maneras. Me encontré gente de Chile que iba a buscar a su cuñada ucraniana y la traía para América Latina. Entonces digo, acá debe haber gente que no debe estar pudiendo pasar, ¿no? Y ha pasado en otros procesos migratorios de estas características, donde los de primera llegan para ocupar lugares de trabajo en otras sociedades que otros de repente no quieren hacer, pero hay otros que no llegan a pasar esa frontera. Y lo vemos las denuncias, que en Polonia, yo charlaba con los colegas, esa información no, no estaba circulando. Es muy interesante. Te quiero hacer una última pregunta. Vos mencionabas el año 2014, es un año clave para entender la historia reciente política de Ucrania. Allí, para hacer un análisis cortito, para introducir, en Ucrania había un presidente más cercano a Rusia que decidió que su país se aleje de la OTAN, de la cual aún no forma parte por el momento. Eh, Esto desencadenó que haya masivas protestas en las cuales en general eran encabezadas por grupos internos de extrema derecha, pero además, bueno, fogoneados por intereses extranjeros, obviamente cercanos a la OTAN. Lo que sucede es que a los pocos meses, si no me equivoco, a los 3 meses de iniciadas las protestas, renuncia este presidente, luego se convoca a elecciones con persecución y censura directa de partidos de izquierda y termina elegido un gobierno pro-OTAN. Esto muchas lo leemos como un golpe de Estado. Bien, hecha esta introducción, te quiero preguntar si ves una continuidad del proceso migratorio desde 2014 hasta el momento, si ves que inició algún tipo de proceso en esos años, ¿qué continuidades ves en ese sentido? Como decíamos recién, desde el 2014, 1 millón de ucranianos ya estaban yendo para Polonia y se instalaron, se amalgamaron bien a la sociedad. Viste, vos tomás un chofer, un Uber, un taxi y es ucraniano. Vas a un restaurante y te atienden ciudadanos ucranianos. Las tareas de cuidado, de limpieza en un hogar, de cuidado de algún anciano, de alguna, era alguien de Ucrania. Pero cuando yo preguntaba a los colegas que me estaban invitando de la universidad que me invitaba, digo, che, ¿cómo está la situación allá? Porque digamos que ahora me da vergüenza decirlo, pero es lógico, ¿no? Vivo acá en América Latina, ¿para qué me voy a ir a 12 horas de un bombardeo? Y hablaba con la embajada argentina, me decía, no, mira, la crisis con Ucrania, esto empezó en el 2014, ya hay 1 millón de ucranianos viviendo, estudiando, trabajando aquí, y bueno, acá la crisis no se siente en Varsovia. Bueno, cuando llegué, podría estar un poquito más álgido porque habían empezado a llegar muchos más refugiados de guerra, pero claramente es el mismo proceso con la diferencia que como ahora ataca a Rusia, el que viene ahora es refugiado de guerra y tiene otro estatus jurídico en convenciones internacionales por los cuales los países a esos refugiados deben darle algunas condiciones para que su vida continúe, no como los que desde el 2014, que si se iban de Ucrania también sería por problemas políticos, económicos, a partir del golpe de Estado que vos relatás, ellos se las tuvieron que arreglar de otra manera, ¿sí? ¿Viste cuando Piñeira a los venezolanos les quería dar estatus de refugiado de guerra, por ejemplo, en Chile? En realidad, el que se quería ir se las arreglaba como con sus recursos. Bueno, ese era el caso de los ucranianos del 2014 hasta ahora. Ahora, ahora es como que es otro el estatus que tenés cuando te vas porque tu ciudad está siendo bombardeada producto de un conflicto.